Cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, uno no suele echar la vista hacia América Latina. Sin embargo, tenemos un caso muy curioso, el caso de México y su valeroso escuadrón aéreo de pelea 201. México era un país marcadamente antifascista. De hecho, en 1935 ya se había sumado a los bloqueos económicos a Italia por su anexión de Etiopía. Pero México llevó a cabo más acciones directas en contra del fascismo. México también protestó en la Sociedad de Naciones contra la anexión de Austria por la Alemania nazi, mientras que las grandes potencias democráticas no decían ni mu. Pero sin duda, donde los mexicanos más se mojaron, y mucho, fue posicionándose en contra del intento de golpe de Estado franquista contra la República Española. De hecho, los mexicanos reconocieron al gobierno de la República en el exilio y retiraron a su embajador de Madrid en 1939. También durante la Guerra Civil, México acogió a los exiliados españoles y puso a disposición de la República la producción total de su fábrica nacional de armamentos, siendo uno de los pocos países del mundo en acceder a vender armas a la República Española. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, la relación de México con los países aliados no era la mejor de las relaciones. En 1938, México había nacionalizado su industria del petróleo, cabreando pero mucho a los ingleses y a los estadounidenses, cuyas empresas explotaban los yacimientos mexicanos. ¿Y con la Unión Soviética? Pues con los soviéticos la cosa tampoco estaba muy allá, ya que México había dado asilo a León Trotsky, perseguido por el régimen soviético de Stalin. De hecho, la Unión Soviética llegó a retirar a su embajador de México. No obstante, todas las diferencias quedaron atrás a principios de los años 40, cuando Alemania e Italia avanzaban sin oposición por Europa. México ordenó la incautación de los barcos alemanes e italianos en puertos mexicanos y prohibió las exportaciones a países de fuera de América. Pero todo cambiaría con el ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que implicó la expansión japonesa en el Pacífico y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Como México le vendía petróleo a Estados Unidos, los alemanes hundieron 2 petroleros mexicanos. En mayo de 1942, México le declara la guerra a las potencias del eje. Los submarinos alemanes hundirán 4 barcos mexicanos más, pero México tenía claro su papel: surtir de recursos a sus aliados y no meterse en líos para los que su país aún no estaba preparado. Y así fue, pero sin embargo, en 1943 la guerra cambió definitivamente su signo y una invasión del eje en territorio americano era prácticamente imposible. Por ello, México empieza a considerar enviar una fuerza militar simbólica a luchar junto a los aliados. El paso finalmente se dio en 1944, cuando el futuro Escuadrón Aéreo de Pelea 201 llegó para recibir su entrenamiento en Estados Unidos. En 1945, con la guerra europea casi finiquitada y con los japoneses perdiendo batalla tras batalla, el Escuadrón 201, también conocido como las Águilas Aztecas, estaba listo para luchar. El escuadrón lo formaban los 30 mejores pilotos de México y una dotación de personal que en total llegaba a las 300 personas. En un inicio el Escuadrón 201 iba a estar formado por 38 pilotos, pero 6 no pasaron los exámenes médicos y 2 pilotos murieron en los entrenamientos. El Escuadrón 201 recibió 25 nuevos aviones Republic P-47 Thunderbolt, un cazabombardeo estadounidense con mucha potencia de fuego. Las Águilas Aztecas fueron enviadas a Filipinas para participar en los bombardeos para expulsar a los japoneses de las islas Luzón y Formosa. Durante su lucha en Filipinas, un piloto fue derribado, otro se estrelló en combate y 2 se quedaron sin combustible y murieron en el mar. Aunque las cifras muy probablemente estén exageradas, al Escuadrón 201 se le atribuyen 30.000 bajas japonesas en 95 misiones de combate y 1.900 horas de vuelo. Por ello podemos afirmar con rotundidad que el Escuadrón 201 fue muy efectivo y que dejaron el listón muy alto. De hecho, su actuación fue elogiada por Douglas MacArthur, jefe de las fuerzas aliadas en el Pacífico Sur. Sin embargo, después de unas cuantas misiones suicidas, que ni los propios estadounidenses se atrevían a realizar, y tras hostigar una y otra vez las posiciones japonesas, el escuadrón había sufrido bajas, y muchos de los aviones habían quedado destruidos o impracticables. Los nuevos aviones nunca llegaron, por lo que el Escuadrón 201 dejó de estar operativo cuando la flota estadounidense partió hacia Okinawa. Los mexicanos volvieron a casa con los deberes hechos, y allí les esperaban multitudes que les recibían como héroes. Y sí, el Escuadrón Aéreo de Pelea 201, las famosas y alocadas Águilas Aztecas, se lo habían ganado. Y antes de acabar el vídeo es importante decir que no fueron los únicos mexicanos en la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos otros participaron como voluntarios en diferentes ejércitos aliados. De hecho, el ejército de Estados Unidos incorporó a más de 250.000 soldados de origen mexicano durante la Segunda Guerra Mundial. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y seguir a Memorias de Pez en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Así que ya sabéis, un abrazo a todos y hasta la próxima.